¿Cómo no reconocer a este personaje? Sí, se trata del inolvidable Dr. Hannibal Lecter, el protagonista de varias películas entre las que se destaca principalmente El silencio de los inocentes con la interpretación de Anthony Hopkins. Pero es muy probable que no sepas dos cosas. La primera es que la saga fílmica se basó en una serie de novelas de ficción escritas por el literario y periodista estadounidense Thomas Harris. Y la segunda es que estas tuvieron como inspiración una historia criminal ocurrida hace varias décadas en Monterrey, México, que tuvo como protagonista a un joven y extraño médico regiomontano. Corría el año 1963 cuando Harris, escritor de la revista texana Argosy, había acordado hacer una nota al criminal estadounidense Dykes Askew Simons en la prisión estatal de Nuevo León, conocida como Topo Chico, en la ciudad de Monterrey. El hombre tenía el poco apreciable prontuario de haber privado de la vida a 3 personas y por ello había recibido a cambio la condena a muerte. Luego de que su pena fuera conmutada a 30 años, Simons intentaría escapar varias veces de prisión y en uno de esos intentos, pocos días antes de que lo visitara Harris, recibiría un disparo de parte de uno de los guardias del penal. Su vida pendía de un hilo, pero fue salvada por obra y gracia de un tal Dr. Salazar, quien tenía un pequeño consultorio dentro del presidio. El escritor terminaría entrevistando a ese misterioso médico. Hablarían largo y tendido sobre las patologías psicológicas de Simons y también sobre cuestiones filosóficas tales como el origen de la maldad. Harris describiría a Salazar como una persona pequeña, de cabello rojo oscuro y con cierta elegancia, el cual vestía con zapatos blancos, ropa pulcra y solía usar anteojos negros. Conmovido por su elocuencia, el escritor terminaría invitándolo a visitar su casa de Waco, en Texas, a lo que el galeno le respondió con agradecimiento, diciéndole que lo haría cuando pudiera viajar. Es que Thomas ignoraba un detalle más que importante que imposibilitaría poner en práctica tal encuentro. Salazar era en realidad un presidiario condenado a muerte cuyo verdadero nombre era Alfredo Valli Treviño, conocido en Monterrey con, entre otros, el apodo de El Monstruo de la Talleres. Alfredo Valli era médico y tenía un consultorio en el barrio de clase alta llamado Talleres en Monterrey, Nuevo León. Ahí era una figura muy respetada por la comunidad que solía atender a personas sin acceso al programa de salud por escasez de recursos. A sus 28 años estaba casado y parecía llevar una vida normal. Sin embargo, ocultaba un secreto que para 1959 no estaba bien visto: su preferencia íntima por los hombres. El día 8 de octubre de ese año, un evento trágico ocurrido en su lugar de trabajo marcaría su vida para siempre. Ese día, Jesús Castillo Rangel, un joven estudiante de medicina de solo 20 años, con el cual presuntamente el médico mantenía una relación sentimental, se encontraba en su consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres, cuando comenzaron una discusión porque Castillo pretendía dar por terminado el vínculo. Valli perdió la cabeza e hizo lo inimaginable: envenenarlo con pentotal sódico, el conocido como suero de la verdad, mediante el uso de un trapo empapado para después inyectarle una dosis extra de la sustancia química. Posteriormente, preso de un frenesí inexplicable, llevaría a su amante a la bañera ubicada en la habitación contigua al consultorio, en donde cortó su cuello con un bisturí para que se desangrara por completo. Acto seguido, desmembraría el cuerpo en 7 partes para envolverlo en una manta y colocarlo en una caja. Finalmente pondría el paquete en el baúl de su auto y se dirigiría al rancho de su tío, en donde lo enterró alegando ante los curiosos de que se trataba de desechos médicos. Su suerte, sin embargo, duraría poco tiempo. Días después, un pastor se daría cuenta de que algo había enterrado de manera irregular gracias a que varios animales se acercaban al sitio. El hombre alertó a la policía y las fuerzas del orden revisarían a profundidad el lugar, encontrando la caja con los restos de Jesús Castillo y no tardando en dar con Valli como última persona que lo había visto con vida. Al ser interrogado y para sorpresa de los policías y de la comunidad toda, Alfredo aceptó los cargos e incluso se jactó de su habilidad para desmembrar el cuerpo de su víctima sin necesidad de tocar siquiera un hueso en sus cortes. Nacía así un personaje que alimentó el morbo mediático de la época, recibiendo diversos motes tales como el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres o el vampiro Valli. 2 años más tarde, en mayo de 1961, se le consideraría culpable de los cargos de homicidio calificado e inhumación clandestina, pero las autoridades empezarían a temer de que estuviera involucrado en otras muertes de jóvenes cuyos cuerpos habían aparecido en las carreteras lugareñas y que se hallaban irresolutas. Terminado el proceso judicial, el juez Marco Antonio Leija Moreno lo condenaría a muerte, siendo la última sentencia de ese tipo en todo el territorio mexicano.
En su nueva vida de presidiario, el Dr. Bali se hacía llamar Salazar y tenía un comportamiento impecable, siendo un preso modelo, sumamente respetado por el resto de la población del penal de Topo Chico. Dentro de la cárcel tenía su propio consultorio en donde daba servicios médicos gratuitos a los internos. Se encargaba de atender no solo a los reclusos heridos en riñas o que padecían afecciones, sino que también brindaba sus servicios a las familias de estos que no podían acceder al servicio de salud. A su vez, ello le otorgaba ciertos privilegios, como por ejemplo usar la vestimenta que quisiera, cosa que evidentemente confundió al escritor Thomas Harris cuando trató con él. Su personalidad era a todas luces contradictoria. Era brillante, inteligente, pulcro, pero a su vez capaz de asesinar de la manera más aberrante a un joven indefenso. Esa conversación con Bali la tarde de 1963 sembraría en la mente de Thomas Harris las cualidades de Hannibal Lecter, el cual aparecería por primera vez en la novela Dragón Rojo como personaje secundario. Varios años después, al redactar una nueva novela, El silencio de los inocentes, el personaje principal de esta era un detective que estaba necesitado de hablar con alguien que tuviera un conocimiento acabado de la mente criminal. Fue así que este recurriría al Hospital Estatal de Baltimore para delincuentes dementes con la intención de consultar a un recluso, un tal Hannibal Lecter. Su aspecto era impecable, elegante, obsesivamente pulcro y pasaba sus horas dentro de una cárcel siniestra y lúgubre, similar a la del Topo Chico, en donde habitaba Alfredo Bali, el Dr. Salazar. La novela sería un rotundo éxito y en 1988 este se extendería a la pantalla grande, convertida en una famosa película protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, El silencio de los inocentes. Una década antes, en 1979, Alfredo Bali saldría de prisión al conmutársele la pena y continuaría ejerciendo en su consultorio privado, principalmente ayudando a personas sin recursos. Muchos pacientes asistían a su consulta y no hacían más que deshacerse en elogios hacia su persona y su profesionalidad. Su vida sentimental, por otra parte, lejos estuvo de los escándalos, llegando a casarse en varias ocasiones y teniendo hijos. Hacia 2008, el periodista del diario Milenio, Juan Carlos Rodríguez, conseguiría entrevistarlo, pero el doctor se negó a hablar de su tenebroso pasado criminal. Si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado, no quiero despertar mis fantasmas. Pagué lo que debía pagar y ahora espero el castigo divino, le dijo. En 2013, al cumplirse 25 años del estreno del Silencio de los Inocentes en el cine, con Hannibal Lecter como principal protagonista, el escritor Thomas Harris develaría quién era la persona que había inspirado a su personaje, el hasta ese momento desconocido Dr. Salazar. Pero paradójicamente, Alfredo Bali Treviño había muerto en 2009, sin saber que su persona y sus hechos habían sido la inspiración de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia del cine.